En los capítulos 29 y 30, Job abre una profunda reflexión acerca del sufrimiento, haciendo un contraste que plasma su dolor y la incertidumbre que a través de este relato lo han acompañado. Aunque el texto es profundo, expresivo y quizá repetitivo, es un lamento donde la razón y la fe se enfrentan sin hallar reposo. No se encuentra únicamente hablando de su dolor, sino que lo está habitando. Lo desmenuza frente a Dios, esperando que en medio de su propia voz vuelva a oírse la de su Señor. En el capítulo 29 recuerda con nostalgia lo que solía ser su vida. Versículos del 1 al 4. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en los que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, cuando fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Las prioridades de Job son claras. Aunque podría parecer que se lamenta en primera instancia por su bienestar, su intención es contraria. Es cierto que a menudo las personas acuden a Dios como un recurso de emergencia, cuando el vacío y la tristeza son abrumadoras. En cambio, Job amaba y obedecía a Dios aún en los días de su juventud. Es primordial recordar que la juventud a lo largo de la Biblia simboliza la fuerza. Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos su vejez. Esta es una etapa de intensidad, donde el impulso, la independencia y la búsqueda de identidad pueden hacer que el ser humano se olvide de su Creador y viva como si no lo necesitara, pues en la aparente plenitud de la vida es más fácil pensar que no se depende de Dios. Es por eso que Eclesiastés 12:1 invita: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pero aún en esa etapa de fuerza y vigor, Job caminaba de la mano de Dios. Versículos del 5 al 8. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Si bien es cierto que existen datos escasos sobre la época o la ubicación en la que se desarrolla este relato, es ampliamente conocido en el contexto bíblico que cualquier ciudad con una plaza era considerada un lugar importante. Se sugiere entonces que Job era un hombre respetado incluso por las personas más eminentes, es decir, quienes eran considerados los hombres más sabios de la comunidad, los ancianos. Ahora, es importante retomar un punto indispensable explicado en episodios anteriores. La plaza o puerta de la ciudad era el lugar donde se tomaban decisiones importantes, se resolvían disputas, se hacían transacciones, se anunciaban pactos, se impartía justicia y se reconocía públicamente el honor o la reputación de alguien. Y la reputación de Job era la de un hombre digno de respeto. Pero lo más importante de este fragmento del texto no es la gloria de su pasado, sino la plena conciencia que posee acerca de que Dios iluminaba su camino. Era un amigo con el que caminaba. Estas cualidades que describen la relación de Job con Dios son claves para entender lo que acontece más adelante. Job entiende que sin el favor de Dios no habría podido ser sabio ni llegar a la estatura de respeto que todos tenían hacia él. Y en cierto sentido, Job es el eco de una historia que se ha analizado en series anteriores, es decir, la vida de Mardoqueo. Tanto Job como Mardoqueo representan a hombres íntegros cuya fidelidad fue probada en cierto momento del texto. Ambos caminaron con sinceridad delante de Dios
y cada uno a su tiempo fue exaltado ante los ojos de los hombres. Job, siendo reconocido por los sabios, respetado en la puerta de la ciudad, y Mardoqueo, honrado por el rey por su lealtad y justicia. En estas dos historias se cumple el principio de que Dios no olvida la rectitud del justo. Pero para este punto parece haber olvidado la de Job. Es por eso que el texto continúa de la siguiente manera. Versículos del 9 al 13. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. La fe de Job en Dios no iba encaminada hacia una sola dirección, es decir, Job no solo se gozaba de las bendiciones, el cobijo y la sabiduría que recibía de parte de Dios, sino que su fe y su amor eran acompañados de obras para con los demás. Job no fue un hombre poderoso que despreciara a los pobres. Era un hombre humilde conforme al corazón de Dios, valiente, pero sobre todo, un hombre que como Jesús había asumido cuidar de los más débiles. Es por eso que era bendecido, no por su fuerza o por su inteligencia, que no eran propiamente suyas, sino por la gratitud que manifestaba, no con la cantidad monetaria de sus benevolencias, sino con la calidad de su corazón. Versículos del 14 al 17. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. El mensaje detrás de la vestidura es sumamente directo. La ropa cumple la función de cubrir el cuerpo humano. En Marcos 10:50, cuando Bartimeo el ciego oye que Jesús lo llama, el texto explica que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esa capa era su única posesión, pero sobre todo, y el centro de esta idea, es que esa capa era una de las prendas que cubría su cuerpo, su símbolo de vida antigua. Lo cubría mientras mendigaba y representaba su dependencia de la compasión ajena. Al dejarla, Bartimeo renuncia a su pasado de miseria y se dispone a recibir una nueva identidad, ya no como mendigo, sino como alguien restaurado por Cristo, alguien que había recibido misericordia. Ahora, Job se vestía de justicia. La justicia cubría su cuerpo, porque así como a Bartimeo lo definía su vestidura como mendigo, a Job lo definía la justicia con la que se dirigía. Lo manifestaba de la misma manera que a Bartimeo, como alguien que había recibido misericordia. De esta manera entendemos que todo lo que Job hacía por los demás era el reflejo directo de lo lleno que se encontraba a su corazón. Y aunque este no es precisamente el final de este análisis, no deja de ser el momento adecuado para preguntarnos a nosotros mismos si realmente somos el reflejo de lo que hay en nuestros corazones, o solo somos la sombra de lo que debería haber. ¿Somos piadosos como Job, o despreciamos mendigos en el nombre de la impureza? Versículos del 18 al 22. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos.
Job desglosa que cuando su vida era diferente, esperaba poder morir en paz, contrario a su creencia actual de que su deceso está próximo. Además, esperaba poder morir con abundancia de días, exactamente como menciona en capítulos anteriores la muerte de los justos. Un detalle sumamente singular en este fragmento es la ligera disputa del significado de la palabra arena en el discurso de Job, pues en el idioma original del texto puede también hacer alusión a la figura mitológica del ave fénix, que tendría sentido por distintas razones. Primeramente, el enunciado anterior sobre un nido, y en segunda, el significado de esa ave en la mitología antigua, que refiere a un ave de gran belleza, que con su ciclo de vida simboliza esperanza, pues se creía que este ser mitológico, después de un periodo determinado de vida, construía un nido de especias aromáticas para después consumirse en llamas y renacer de sus cenizas. Sería inexacto suponer que la esperanza de Job se encontraba en una muerte tranquila, llena de días para después habitar con su Dios en el cielo, pero esta es únicamente una sugerencia de interpretación. Versículos del 23 al 25. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. En este pasaje, Job recuerda con profunda nostalgia los días en los que su palabra era esperada como la lluvia que da vida a la tierra sedienta. Su consejo traía alivio, y su presencia era luz en medio del pueblo, y al mismo tiempo testimonio de su Dios. Era un líder justo cuya autoridad no se imponía con temor, sino con respeto, pues guiaba los caminos de los hombres, juzgaba con prudencia y consolaba como un padre a los que lloran. Su persona fue como la figura de un rey que gobierna desde la compasión, siendo un reflejo del carácter de Dios. Por eso su lamento es tan profundo y doloroso, pues quien fue fuente de bendición para muchos, ahora se encuentra despojado de todo, buscando entre las sombras el rostro del mismo Dios que antes hacía resplandecer sobre él su luz. El rostro de un amigo, la ayuda de un huérfano, la alegría de una viuda. Job se sentía tan solo como nunca, y al mismo tiempo fue el eco de una historia trascendental, en la que profundizaremos en el análisis del capítulo 30.